Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, como siempre, trasladar las condolencias mías propias y del resto del Consejo de Gobierno a todas aquellas personas que hayan perdido a un ser querido durante este tiempo de pandemia, una situación muy complicada, donde no se puede despedir a las personas que queremos, a las personas que apreciamos con las costumbres y con nuestra forma de despedir a esas personas. En segundo lugar, desearle a todas aquellas personas que, estando infectadas por el coronavirus, hayan desarrollado la COVID-19, que puedan recuperarse lo más pronto y de la forma lo más completa posible, ¿no? Que no quede ninguna secuela, que tampoco haya posibilidades de que le quede una enfermedad prolongada con respecto a la COVID-19, como estamos viendo desgraciadamente en algunas personas y que hoy es fruto del estudio de los científicos, ¿no? Y, en tercer lugar, agradecer nuevamente a la sociedad, agradecer nuevamente a esa inmensa mayoría de la sociedad extremeña que cumple las recomendaciones sanitarias, que cumple las medidas de seguridad con las que nos hemos dotado. Las imágenes que vemos son una excepción de esa inmensa mayoría de la sociedad que se sigue tomando esto en serio y que gracias a ello pues somos capaces de ir controlando las distintas olas a las que nos vamos enfrentando, bien por motivos de cambio de variantes o bien por cualquier otra razón, como el incremento de la movilidad, ¿no? Tres, como siempre, son los objetivos de esta convocatoria de prensa. En primer lugar, les hablaré de la situación epidemiológica de la comunidad autónoma. En segundo lugar, les recordaré o les refrescaré los acuerdos a los que hemos llegado en el seno del Consejo de Gobierno, aunque ya lo tienen por la reseña y por la rueda de prensa ofrecida por la consejera portavoz en el día de hoy. Y, en tercer lugar, les informaré sobre los principales acuerdos y también sobre las propuestas que hemos hecho como comunidad autónoma en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que, como cada miércoles, se ha celebrado ese pleno, se ha celebrado de forma telemática y también hemos llegado a una serie de acuerdos que quiero detallarles. Con respecto a la situación epidemiológica, la situación epidemiológica es una situación de tendencia a la disminución, ya consolidado durante varios días, tendencia a la disminución de la incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7 días. Es mucho más evidente la bajada en la incidencia a los 7 días que la bajada que se produce en la incidencia a los 14 días. Por otra parte, es normal. La incidencia a los 14 días necesitamos 14 días para que se vaya recuperando. Aún así, estamos bajando. La segunda buena noticia es que estamos bajando en todos los tramos de edad. Es decir, a pesar de seguir teniendo unas cifras muy altas en incidencias en todos los grupos de edad, estamos bajando las cifras de incidencia en los últimos días en todos los tramos de edad. Quizás el tramo que más se nos está resistiendo en este momento es el tramo que va de los 70 a los 75 años de edad, o de los 70 a los 74 años de edad, mejor dicho, que es el tramo donde se produce un descenso menos acusado que en el resto de los tramos de edad, pero afortunadamente se va produciendo una reducción importante en todos ellos. La tasa de incidencia que daremos hoy será de 443 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, menor que la que teníamos en el día de ayer, y a los 7 días daremos una tasa de incidencia de 169 casos. Está claro que está más alta que la media española, está claro que es la más alta de
de todas las comunidades autónomas y se lo achaco a dos factores fundamentales. Uno, que empezamos más tarde a incorporarnos a la quinta ola y tenemos que ir pasando por algunas de las fases que han pasado otras comunidades autónomas hasta controlar las cifras de incidencia acumulada. Y, en segundo lugar, porque, con diferencia, en cuanto a la tasa de pruebas por 100.000 habitantes, somos la comunidad autónoma que más pruebas realizamos de toda España. Duplicamos las cifras de tasa de pruebas diagnósticas de infección activa por 100.000 habitantes media del país. Si en el país se están haciendo alrededor de 1.300, aquí con crece llegamos a las 3.000, ¿no? A las 3.000 pruebas de diagnósticas de infección activas por 100.000 habitantes. Eso que nosotros le denominamos a partir de la segunda ola, que es cuando empezamos a adoptar esa decisión y no la hemos abandonado en ningún momento, eso que nosotros denominamos adelantarnos al virus, nos ha servido para dos cosas. La primera de ellas, para incrementar el número de diagnósticos de personas que no tienen síntomas, o mejor dicho, asintomáticos, y estamos cada día diagnosticando a un porcentaje alrededor del 90% de personas que son asintomáticas, aunque luego en la evolución vayan presentando síntomas. Y en segundo lugar, esto nos está permitiendo mantener durante toda la quinta ola, así como el resto de comunidades autónomas han tenido una fluctuación muy importante en el volumen de ingresos hospitalarios, incluidos las UCIs, que mantengamos una presión hospitalaria contenida y sujeta a las previsiones que habíamos hecho con respecto a la ocupación prevista en los hospitales, y que nuestros hospitales, salvo momentos puntuales que se han ido produciendo a lo largo de esta quinta ola, hayamos sido capaces de mantener una actividad no COVID adecuada dentro de nuestros centros hospitalarios. Hemos tenido que tomar algunas decisiones en algunos días en el Hospital de Plasencia y hemos tenido que tomar algunas decisiones de suspensión de determinada actividad también algunos días en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. El resto de nuestros centros hospitalarios han funcionado correctamente de momento y sin incidencias, ¿no? La razón de tasas de nuestra incidencia, es decir, lo que supone la incidencia a los 7 días con respecto a lo que es la incidencia a los 14 días, en el día de hoy es de 0,38. Está por debajo de 0,50 y eso significa que en los próximos días seguiremos disminuyendo las cifras de incidencia. Y esta es una de las cuestiones también que quiero resaltar en este momento. La positividad del día de hoy es de un 5,4%, es decir, estamos alcanzando el objetivo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, que esté por debajo de ese 5%, pues hoy está en un 5,4%. Y en este sentido tenemos que seguir manteniendo esas cifras importantes de positividad para que seamos capaces de seguir controlando y de seguir manteniendo el diagnóstico de toda la infección que hay en la sociedad. Cifras muy superiores de positividad, lo que nos dicen es que con las pruebas que realizamos estamos infradiagnosticando la infección. Y, por lo tanto, deseamos que con ese importante número de pruebas que hacemos, pues que tengamos unas positividades bajas. Estamos preocupados por las residencias, saben que estamos preocupados por las residencias. Mantenemos un número de residencias que en este momento tienen residentes activos en número de 16 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Son muchas residencias. Ahora les hablaré del impacto que ha supuesto la vacunación en unos indicadores que son los indicadores de gravedad, que no pretende ser ningún estudio científico, pero que nos da una idea de lo que sirve o para lo que sirve la vacunación. Estas 16 residencias donde tenemos declarados estos brotes acumulan un total de 188 residentes que en este momento son COVID positivos.
55 trabajadores están también infectados en este momento y, desgraciadamente, tenemos que lamentar el fallecimiento de 36 personas. Esto es, sinceramente, lo más doloroso, lejos de la situación que se vivía en las residencias cuando no teníamos vacuna, pero indudablemente doloroso a fin de cuentas, ¿no? Como consecuencia de todo esto, el mantenimiento de los niveles de alerta 2 en la comunidad autónoma y el mantenimiento de los niveles del nivel de alerta 3 en el área de salud de Plasencia y en el área de salud de Cáceres será lo que enviemos al Tribunal Superior de Justicia esta semana para decirle que seguimos con los indicadores cuantitativos de momento para seguir manteniendo al menos una semana más los niveles de alerta que les acabo de describir. Nivel 3 en Plasencia y Cáceres, nivel 2 en el resto de la comunidad autónoma. Creo que si hablamos de la situación epidemiológica tenemos que hablar de la vacunación. La vacunación en Extremadura va bien. Hemos administrado 1.592.037 dosis de vacunas y tenemos a un 73,28% de toda la población extremeña vacunada completamente. Por lo tanto, ese objetivo de que antes de que terminase el mes de agosto tener vacunado al menos al 70% de la población total de la comunidad autónoma lo hemos cumplido en Extremadura con creces y eso significa que vamos a un buen ritmo, ¿no? ¿Esto significa que una vez alcanzado este objetivo ya nos paremos? No. Esto, ahora que ha pasado la Vuelta Ciclista por Extremadura, es una meta volante. Tenemos que seguir alcanzando lo máximo que se pueda vacunar. Mientras más personas vacunadas, mejor. Mientras más personas vacunadas, mejor. Viene o se aproxima las fechas en que numerosos jóvenes y numerosas jóvenes se van a incorporar a la actividad educativa que pretendemos que sea presencial, como ya ha expresado la consejera de Educación y Empleo y como también se ha puesto de manifiesto en la sectorial de Educación. Desde el punto de vista de la vacunación, decirles que hemos sido capaces de vacunar completamente al 53,7% del grupo de edad de las personas de 12 a 29 años. Grupo de edad que mayoritariamente es el que se va a incorporar a la actividad educativa. Esto nos sitúa en un escenario plausible de alcanzar al menos el 75% de cobertura de dosis completa o de vacunación en pauta completa, el 75% antes de que comience la actividad educativa. Por lo tanto, es una garantía más para que la educación sea presencial. Si ya el año pasado Extremadura demostró, junto con otras 4 comunidades autónomas, que se podía mantener la educación presencial de forma segura, pues en esta ocasión tenemos además la ayuda de la vacunación en esa cifra que les acabo de decir. Pudiera parecer, por los datos que se dan, que el proceso de vacunación es un proceso al que todavía no se le ve los beneficios. Y yo esto quiero desmentirlo categóricamente, haciendo un ejercicio sencillo, sin que sea un estudio científico, pero que nos permite ver en qué ha podido influir la vacunación. Si comparamos lo que fue la segunda ola con lo que está siendo la quinta ola, que son olas parecidas en el número de personas infectadas, y sabiendo que en la segunda ola no teníamos vacunación y teníamos unas herramientas no farmacológicas que amparaban un estado de alarma,
Y en esta quinta ola no tenemos esas medidas farmacológicas, esas medidas no farmacológicas, porque las tiene que ratificar los tribunales y, por lo tanto, es más difícil tomar determinadas decisiones sin el estado de alarma, pero tenemos el hecho diferencial de la vacunación. Bien, pues si comparamos una ola con otra, entendiendo la segunda ola como el periodo que va de 11 de mayo de 2020 al 6 de diciembre de 2020 y la quinta ola, el periodo que va desde el 17 de junio del 2021 hasta la actualidad, que es cuando se produce la quinta ola, decirles que es cierto que no hemos conseguido bajar los casos confirmados, están prácticamente iguales, 26.538 infectados en la segunda ola, 23.205 en esta segunda ola, en esta quinta ola, perdón. La incidencia acumulada en la segunda ola fue de 2.485, la global, y en esta quinta ola 2.173, la global. Sí decirles que hay claras diferencias en los indicadores de gravedad. ¿Cuáles son los indicadores de gravedad? Pues los indicadores de gravedad son los indicadores de hospitalización y los indicadores de mortalidad. Ha habido un descenso importante en la edad al ingreso hospitalario. Mientras que en la segunda ola era de más de 70 años, en esta quinta ola es de 62 años. La tasa de hospitalización también ha bajado sustancialmente. Nada más y nada menos que con respecto a la tasa de hospitalización se ha reducido en un 67,61%. Es decir, ahora ingresan bastantes menos personas que ingresaban en la segunda ola. Y el porcentaje de casos que han requerido hospitalización se ha reducido en un 62,93%. En la segunda ola, el porcentaje de casos hospitalizados era del 7,31% de los casos positivos y en la quinta ola es del 2,71%. Por lo tanto, se ve una influencia en ese indicador de enfermedad grave. También se ve una incidencia muy importante en los ingresos en UCI. La tasa de ingreso en UCI en la segunda ola era del 15,73 y la tasa de ingreso en esta quinta ola es del 4,5. Nada más y nada menos que hemos sido capaces de reducir la tasa de ingreso en UCI en 11,23 puntos, es decir, un 71,39%. Y el porcentaje de casos que han necesitado ingresos en UCI se ha reducido en un 66,67%. Con respecto a la mortalidad, que es el indicador que más nos puede señalar la gravedad de los casos, la tasa de mortalidad se ha reducido en 433,64 puntos, es decir, hemos sido capaces de reducir la tasa de mortalidad en un 86,7%, y la tasa de letalidad se ha reducido en un 84,58%. Lo digo por las dudas que puedan tener la ciudadanía con respecto al efecto beneficioso de la vacunación. Por lo tanto, esta es nuestra situación epidemiológica. Vamos a seguir trabajando siguiendo con los cribados, adelantándonos al virus. Por lo tanto, llamo a la ciudadanía y apelo a que acudan a los cribados y colaboren con los profesionales a que les den toda la red de contactos que tengan. Es la mejor forma de combatir el virus. En segundo lugar, apelo a la ciudadanía a que, por favor, mantengamos las medidas de seguridad. Y, en tercer lugar, con respecto a la vacunación, estamos inmersos en un proceso donde ya hemos terminado los llamamientos por grupos de edad y estamos rescatando personas
Personas que han estado de vacaciones, personas que se les pasó la fecha, personas que no se querían vacunar y ahora se quieren vacunar. Estamos intentando, en la medida de lo posible, acercar a esa sociedad que todavía no está vacunada a la vacunación, independientemente del grupo de edad. Y anunciarles también en este sentido que a partir del día de hoy está abierta la autocita para todos los grupos de edad. Es decir, las personas pueden, a través del número de teléfono de cita previa o del centro de salud online, pedir cita, independientemente de su edad, para vacunarse. Y estará abierto a todas aquellas personas que hayan pasado la enfermedad hace al menos 2 meses. Antes eran 6 y lo hemos reducido a 2 meses. Decisiones en función de esto que les acabo de contar que se han adoptado en el Consejo de Gobierno del día de hoy. En el Consejo de Gobierno del día de hoy se ha acordado el cierre perimetral de la localidad de La Coronada. La Coronada tiene un brote de origen social integrado por personas jóvenes y muy jóvenes, que tiene una red de contactos muy amplia en el municipio, más de 97 contactos, y que, por lo tanto, por seguridad, hemos decidido proceder a la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la perimetración de la localidad de La Coronada. De la misma forma, y por la buena evolución que han tenido, que puede que no se vea en la incidencia a los 14 días, pero que claramente tienen una razón de tasas muy por debajo de 0,50, y los indicadores de progresión nos indican que van en regresión, hemos decidido levantar el cierre perimetral de 2 localidades, una que llevaba bastante tiempo perimetrada, que es la localidad de Viajadas, y otra que llevaba poco tiempo perimetrada, pero que sabíamos que iba a tener un buen comportamiento por cómo había ido, que es la localidad de Pino Franqueado. Acuerdos del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Decirles que, como siempre, se ha analizado la situación epidemiológica. No quiero entretenerles con esta situación. También se ha hecho referencia a la actualización en materia de vacunas. Y, por último, y quizás uno de los acuerdos más importantes, o el acuerdo que ha salido del Consejo Interterritorial, son todas aquellas medidas que tienen que ver con los eventos deportivos multitudinarios. Durante el mes de septiembre hemos tomado la decisión en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de que los aforos en el exterior como máximo serán del 60% y en el interior como máximo del 40%. Antes de que finalice el mes de septiembre, revisaremos de nuevo ese acuerdo y, en función de la situación epidemiológica y de cómo hayan ido los brotes que se hayan podido producir, ojalá ninguno, en estos eventos deportivos, hayamos sido capaces de poder relajar todavía más las medidas con respecto a los aforos de los eventos deportivos. En cualquier caso, hasta ahora lo que hay es un acuerdo prácticamente de todas las comunidades autónomas, con la abstención de una de ellas y un voto particular de otra, estando de acuerdo con el contenido, un voto particular de una de ellas, que quería menos aforo. Lo que hemos hecho es acordar que, como máximo, ya digo, en el exterior 60% y en el interior 40%. En sentido estricto, esto que les voy a contar no forma parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Sin embargo, hay una necesidad de información con respecto a la tercera dosis de las vacunas. Hoy se ha celebrado la ponencia de vacunas. La ponencia de vacunas es el órgano técnico que asesora al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero que sus decisiones
tienen que elevarlas a la Comisión de Salud Pública, por lo tanto, lo único que se ha hecho es tratarla en la ponencia de vacunas, y ahora ese acuerdo se eleva a la Comisión de Salud Pública. Y finalmente, cuando lo acuerde la Comisión de Salud Pública, es ratificado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De momento, porque aquí siempre hay que decir de momento. De momento, lo que dice la ponencia de vacunas con respecto a la tercera dosis. No hay evidencias para una tercera dosis a la población general. Primera conclusión de la ponencia de vacunas. No hay evidencias para una tercera dosis a la población general. Hay claras evidencias, aunque todavía necesitan aumentar, donde la tercera dosis es necesaria en dos colectivos. El colectivo de las personas inmunodeprimidas. El ejemplo más claro es aquellas personas que tienen un trasplante de un órgano sólido. Y, en segundo lugar, el otro colectivo es el colectivo de los residentes en situación de fragilidad de las residencias de personas de edad. Y esa es la recomendación que hace la ponencia de vacunas para que lo estudie la Comisión de Salud Pública. Si finalmente contásemos con el pronunciamiento del ECDC, del Centro de Enfermedades Europeos, y de la Agencia Europea del Medicamento, de la EMA, pues, desde luego, sin duda ninguna, ganaríamos en proporcionalidad de la medida. Hace unos minutos se acaba de pronunciar la Organización Mundial de la Salud, tan solo hace unos minutos, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud va en consonancia con lo que ha decidido la ponencia de vacunas del Gobierno de España. Con lo cual, eso que no es un acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial y que todavía falta pulirse y llevarse a cabo e incorporarse a la estrategia de vacunación, sí es algo que debe conocer la ciudadanía, entre otras cosas porque probablemente esa tercera dosis puede que coincida en el tiempo y que necesitemos modificar en cierta medida el calendario vacunal de algo que vacunamos todos los años, que es la gripe estacional. Bien. Al mismo tiempo que vacunemos con la gripe estacional, probablemente coincidirá con la posibilidad de administración de esta tercera dosis de vacunas, ¿no? Así es que esa es toda la información que se ha trasladado en materia de vacunas. Y por último, y me parece algo muy importante, Extremadura ha solicitado que el semáforo COVID, el conocido semáforo COVID, se lleve a la ponencia de alertas para que sea revisado y sea flexibilizado en base a la población que tenemos inmunizada en este momento. El semáforo COVID, que nosotros lo acordamos en el mes de mayo, se acuerda en una población que estaba escasamente vacunada. Gracias a nuestros profesionales y gracias a la aceptación por parte de la sociedad de las vacunas, hoy podemos pedir que la ponencia de alerta revise las medidas que se contienen dentro del semáforo COVID. Y en algunos casos se podrán flexibilizar algunas de ellas. Una opinión muy personal, que puede estar equivocado, y saben que intento verter las menos opiniones personales posibles en las ruedas de prensa. Pero una opinión personal es que nos queda tiempo de convivir con el virus. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus de la forma más segura posible. Y la forma más segura posible es la regla de las 6 M's. Mascarilla, lavado de manos, metros de distancias de seguridad, la regla de las 6 M's, en definitiva.
Y en ese sentido, y siempre respetando esa regla de las 6 Ms, es posible relajar otras medidas que vienen en el semáforo COVID, pues porque ya tenemos a un volumen importante de la población vacunada. Cuando ese trabajo esté hecho, nosotros lo elevaremos a acuerdo de Consejo de Gobierno y modificaremos el semáforo COVID en ese sentido. Creo que el esfuerzo que estamos haciendo como país, creo que el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad, creo que el esfuerzo que están haciendo nuestros profesionales se merecen no solo el reconocimiento, sino también el que seamos capaces de interiorizar que probablemente nos quede mucho tiempo de convivir con el virus y que tenemos que aprender a vivir con él. Y aprender a vivir con él se llama vivir con responsabilidad. ¿Eso significa renunciar al ocio? No, pero debemos vivir el ocio con responsabilidad. ¿Eso significa renunciar a las vacaciones? No, pero significa que tendremos que acostumbrarnos a vivir las vacaciones con seguridad. ¿Eso significa renunciar a determinados derechos que teníamos conquistados? No, pero tendremos que vivir esos derechos con responsabilidad. Y a esa responsabilidad es a la que apelo. Apelo al sentido común, apelo a lo razonable, al sentido común que tiene la sociedad extremeña en su inmensa mayoría. Y, por supuesto, seguir en la línea de comportamiento que tiene la sociedad extremeña, esa sociedad extremeña responsable, esa sociedad extremeña que se cuida y cuida de los demás, y esa sociedad extremeña que ha creído y cree en la ciencia. Que evitemos escuchar cantos de sirenas de negacionismos, que evitemos escuchar cantos de sirenas de gente que dice que esto no existe, porque solo hay que preguntarle a los que han sufrido en sus carnes para saber si esto existe o no existe. Miren, no hay cosa más dolorosa que el fallecimiento de una persona, pero no hay cosa que produzca más impotencia a nuestros profesionales que esas situaciones de gravedad se den en personas que han decidido no vacunarse. Por eso apelo a que seamos capaces de hacer un gesto de altruismo y de solidaridad. Porque la vacuna no solo nos viene bien a nosotros. Nos viene bien a nosotros, pero le viene bien a nuestro entorno. Le viene bien a nuestros seres queridos. Le viene bien al resto de la sociedad. La sociedad extremeña dona sangre como nadie. La sociedad extremeña tiene un rechazo a la donación de órganos de los más bajos del país. La sociedad extremeña es altruista. Eso se está viendo en las campañas de vacunación y espero que se siga viendo y, si puede ser, que sea creciente. ¿Preguntas? Consejero, no sé si lo he entendido bien. En la tercera dosis ha hablado para residentes en situación de fragilidad. Sí. Quiere decir que no todos los residentes, sino los que estén en peor realidad estado de salud. En realidad la ponencia de vacuna dice literalmente eso. Yo creo, sinceramente, mi opinión es que cuando se decida que hay que vacunar a las personas con fragilidad en los centros residenciales será para todos. Y otra pregunta. Lo digo pura por lo que decía antes. Es decir, si estamos diciendo que la vacunación es un acto de altruismo, que es un acto de solidaridad, no parece que haya fuerza moral para decir solamente a los frágiles dentro de las residencias los vacunamos y al resto que está conviviendo con ellos no. Eso no es sensato. Una cosa es en lo que científicamente se tiene la evidencia, que es en aquellas personas frágiles porque su sistema de defensa está más deteriorado, y otra cosa distinta es que no protejamos al colectivo de las residencias en su conjunto.
La otra pregunta, la solicitud para flexibilizar el semáforo COVID, ¿tendrá que ir a la ponencia? Sí, tiene que ir a la ponencia de alerta. El protocolo. Bueno, a mí me han asegurado que lo llevan a la ponencia de alerta. Vamos a esperar y si no, pues haré la petición por escrito al Ministerio. ¿Fecha para la ponencia? ¿Hay fecha para esa ponencia? La ponencia de alerta se suele reunir cada semana. Siempre, bueno, en el periodo vacacional a lo mejor tienen menos frecuencia de reuniones, pero suele tener una reunión semanal. No obstante, si se tiene que reunir de forma extraordinaria, pues creo que este es el momento. Consejero, en el brote de la pesca tenía el dato aquí de 5 empleados que han dado positivo. No sé si tienen ahí recogido ahora mismo si estaban vacunados esos 5 empleados. No lo sé. No lo tienen, ¿no? No. No es. Otra pregunta, me han pasado los compañeros de radio porque les... Además, yo creo que en este sentido le pediría, sinceramente, creo que la vacunación es un acto voluntario, se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero nuestro ordenamiento jurídico dice que es un acto voluntario. Creo que a lo que se debe es animar a la vacunación, pero en ningún caso podemos demonizar a aquella gente que voluntariamente no se hayan querido vacunar. Le podemos animar, le podemos decir que es bueno vacunarse, le podemos decir que a nosotros nos parece que es necesario vacunarse trabajando en un entorno donde cuidan de personas frágiles. Eso lo hacemos también con la campaña de vacunación de la gripe. Es decir, yo cuando ejercía la medicina no tenía ningún factor de riesgo, ni pertenecía al grupo de edad de vacunación de la gripe, pero yo sabía que estaba cuidando de personas que podían ser frágiles. Y sabía también que en mi contacto en la consulta podía transmitir la enfermedad si la cogía, la gripe. Pues en ese sentido, pues que apelemos a la responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y ya digo, siempre respetando la voluntariedad del hecho de la vacunación. Otra pregunta, me han pasado los compañeros de la radio que en el brote de Herrera del Duque Sí. les habían comentado de allí del municipio que se había originado en un centro llamado AFAT, que había 4 usuarios de diferentes municipios. Sí, así es. Sí, es así, ¿no? Es sí, en sí, el centro. Sí. ¿Han decidido tomar medidas en ese centro? Sí, se va a cribar el centro, como hacemos en... Eso no es un centro sociosanitario, se va a cribar el centro, lógicamente, y en función de los resultados que nos den, pues adoptaremos las medidas necesarias. Genial, muchas gracias. Una cosa solo, que es que he apuntado aquí, no sé si el dato es, si lo tienen, 36 fallecidos en residencias, puede ser. Sí. En esta quinta ola, ¿verdad? En esta quinta ola. En esta quinta ola, vale. Era simplemente por... Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de Álvaro Rubio del periódico Hoy, que está conectado por online? Álvaro. Adelante, Álvaro. Buenas. Yo quería que me dijera el tema de los aforos en eventos deportivos, si afecta a todos los eventos deportivos o solo como ya han publicado... No, la Liga de Fútbol Profesional y la ACB. Ahora bien, es extensible y se recomienda que sea extensible a todos los eventos deportivos multitudinarios. Por lo tanto, es la guía que adoptamos las comunidades autónomas para el resto de los eventos deportivos, aunque singularmente la decisión que se ha adoptado en el Consejo de Gobierno es para la Liga Profesional y para la ACB. Por ejemplo, para el partido del 5 de septiembre de la selección española de Libero, ahí ya se incluirían esos aforos, ¿no?, del 60%. Nosotros, en previsión, cuando nos han preguntado, en previsión de lo que iba a ocurrir, sin saber que podíamos llegar al máximo del 60% y sin saber cómo nos íbamos a encontrar epidemiológicamente, pero yo creo que acertamos en la decisión que adoptamos, se les recomendó que el aforo fuese del 50%. O sea, que va a ser del 50%, no se va a aumentar a 60%. Entiendo que será el 50%. La situación epidemiológica se acaba de tomar el acuerdo. Habría que adaptarlo a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Teniendo las cifras de incidencia más altas del país, estando en descenso, no parece oportuno que ahora
vayamos al tope de aforo. Digo, no parece oportuno, sabiendo que la recomendación que le hicimos en su momento, sin saber, ya digo, lo que se iba a producir a día de hoy, fue un aforo del 50%, que yo creo que es bastante razonable si no se limita el número de personas. Otra cosa es que dijésemos un aforo del 50% con un máximo de 10.000 personas. Pues entonces estaríamos en un problema. Pero sin límite de personas, con un aforo del 50%, creo que hay margen suficiente como para que los aficionados puedan disfrutar de los eventos deportivos y los propios equipos puedan sentir el calor de las aficiones, que entiendo que es de lo que se trata. ¿Algo más? Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.